cuando volví a casa por primera vez en pocos meses, la casa de los recuerdos donde crecí se estaba poniendo a la venta. Lisa, como fuiste tú quien dijo que podía hacer lo que quisiera, hice lo que quise. Si hay que pagar una indemnización, eres tú quien debe pagarla. Es tu propia casa. Ken, esta es mi venganza porque continuamente me menosprecias por ser pobre. Vete al infierno. Mi marido Ken y mi suegra Lisa, que crecieron pobres, vendieron la casa sin mi permiso mientras yo estaba fuera y se quedaron con el dinero de la venta. Violaron deliberadamente el contrato y se rieron de mí, la propietaria de la casa, para que pagara las indemnizaciones que se produjeran por este incidente. Pero ellos no tenían ni idea de las consecuencias que iban a suceder. Su acción egoísta pisoteaba los sentimientos no solo míos, sino también de mis padres. Nunca les perdonaré lo que han hecho. Mary, entonces, tengo que pagar porque es mi casa. Ken, sí, será mejor que te des prisa y pagues. Mary, si dices eso, entonces esta casa no es de mi propiedad. Ken, he estado casada con mi marido Ken durante 10 años. Ken y yo nos conocemos desde que éramos niños y hemos estado juntos desde que éramos jóvenes. Estamos en lo que se llama un matrimonio, en el que yo tengo un estatus socioeconómico superior al de Ken. He vivido con mis padres, que son empresarios, y he vivido cómodamente. Ken, en cambio, creció en una familia monoparental. No tuvo una vida acomodada. Sin embargo, a mis padres y a mí nos atraía la personalidad de Ken, así que nunca nos preocuparon sus antecedentes. De hecho, creo que mis padres siempre le quisieron como si fuera su propio hijo. Mis padres decidieron mudarse a la otra casa de mi padre para pasar cómodamente su jubilación. Así que ahora vivimos juntos en la casa donde vivían mis padres. Este también era el plan de mis padres para apoyarnos lo máximo posible. Papá, pronto deberíamos cambiar oficialmente la titularidad del contrato de la casa. Después de eso, el resto es tuyo para hacer lo que quieras. Estás pensando en mudarte en algún momento, ¿verdad? Tal vez puedas usar el dinero para eso. Hace unos meses mi padre me dijo que me iba a dar la casa de los padres. La casa estaba muy bien cuidada y no era nada incómodo vivir en ella, pero era demasiado grande para nosotros, que habíamos decidido no tener hijos. Di las gracias a mis padres, y aunque era antes del cambio de propietario, procedí lentamente a tratar con la inmobiliaria. Mary, oye Ken, te he dicho que rellenes este formulario. Si no lo entrego hoy, no llegaremos a tiempo. ¿Cómo podemos vender la casa sin esto? Ken, o solo escríbelo entonces. Solo estás exagerando. Si lo presentas hoy, lo harás a tiempo. No tienes que decírmelo cada vez. Hazlo por tu cuenta. ¿A dónde fue a parar su personalidad amable y sincera? Desde que nos casamos, Ken se ha vuelto cada vez más perezoso y ha dejado todo para que yo lo haga. Rutinariamente me pide que escriba documentos muy importantes en su nombre. Si me negaba, acababa causando problemas a la familia y pensaba que si lo hacía yo todo iría en paz, así que acababa haciéndolo yo. Me pregunto si seguía tratándome así como a una sirvienta. Decidimos vender la casa en la que vivíamos juntos. También hemos elegido una nueva casa en un lugar que será beneficioso para ambos. Pero, estaba preocupada por el futuro de mi vida matrimonial con Ken, y me pasaba los días preguntándome si esto era lo correcto o no. Entonces, un día recibí una llamada de que mis padres habían resultado gravemente heridos en un accidente de coche y corrí a visitarlos al hospital. Aunque mis padres sobrevivieron, les diagnosticaron un tiempo total de recuperación de 6 meses y necesitarían a alguien que los mantuviera durante unos 3 meses. Mary, se lo pediré a Ken. También preguntaré en mi empresa si puedo ajustar mi horario de trabajo. Seré yo quien les apoye a los dos. Le pregunté a mi marido si podía ir a casa de mis padres durante un largo periodo de tiempo mientras los mantenía. Me respondió, no pasa nada, es cosa tuya. Y accedió fácilmente, pero para ser honesto, su tono era tan cómodo, como si no le importara la situación de mis padres. De todos modos, ahora podía ir a apoyar a mis padres. Pero entonces surgió otro problema en mi mente. ¿Ken sería capaz de vivir solo mientras yo no estoy? Ken es una de esas personas que no pueden hacer ninguna tarea doméstica. Probablemente pueda arreglárselas para comer,
pero no es capaz de lavar su propia ropa, y nunca se le pasa por la cabeza la idea de sacar la basura un día determinado de la semana. No me gustaría que mi casa se convirtiera en un basurero. Estaba un poco indecisa, pero le expliqué la situación a mi suegra, Lisa, y le pedí que apoyara a Ken. Mary, por favor, siéntete libre de usar cualquier cosa y hacer en la casa lo que quieras. Lisa, vaya, estás metida en un buen lío, ¿verdad, Mary? Estoy segura de que tus padres tienen suficiente dinero para contratar a alguien que los cuide. ¿O es que echas de menos a tus propios padres, Mary? No te preocupes, cuidaré bien de mi propio hijo. Puedes quedarte más de 3 meses si quieres. Lisa quiere mucho a Ken y probablemente me vea como la mujer que le quitó a su hijo. Me incomodaba el sarcasmo con que me hablaba cada vez que manteníamos conversaciones de este tipo. Sin embargo, le di las gracias a Lisa reprimiendo mis sentimientos de fastidio porque sabía que era la única en quien podía confiar en ese momento. Luego solo tomé lo que necesitaba y me dirigí a donde estaban mis padres. Todos los días eran muy agitados y los 3 meses pasaban muy deprisa y no podía estar en contacto con Ken como era debido, pero merecía la pena. Mis padres mejoraban día a día. Y una vez que la vida después de la hospitalización se asentó, estaba lista para volver a casa. Subí al coche y me apresuré a volver a casa, dejando atrás el entorno natural de la ciudad. Me abrí paso por el paisaje familiar y llegué a casa. Pero la casa ya no era la casa que yo conocía. Delante de la casa había un cartel de "Se vende" y la inmobiliaria que aparecía en el cartel no me resultaba familiar. Me asusté y llamé a Ken. Al otro lado de la línea, oí a Ken soltar una pequeña carcajada, como si se estuviera burlando de mí. Ken, vendí aquella casa y volví a casa de mis padres. Lo hice todo por ti mientras no estabas. No entendía nada de lo que decía mi marido, así que fui directamente a casa de mis suegros para que me explicara la situación. Cuando llegué a casa de mis suegros, que estaba a 5 minutos en coche de la mía, lo primero que vi fueron mis cosas personales amontonados en la puerta principal. Me quedé sobresaltada y confusa y... Contratista, disculpe, voy a pasar. El contratista que venía detrás de mí llamó al timbre de la casa, intercambió algunos papeles con Lisa y luego cargó la pila de mis cosas personales en su camioneta y se marchó. Después Ken salió de la casa, y tanto Lisa como Ken parecían felices mientras contaban el dinero que habían recibido del contratista. Y ni siquiera pude reconocerlos ya que vestían muy elegantes y su coche incluso había cambiado a uno de lujo. Mary, oye Lisa, ¿de qué va todo esto? Me acerqué a Lisa en un estado de semi-pánico. Lisa, ¿qué estás diciendo? Me deshice de tus cosas en esa casa por ti. Compraste todas esas cosas inútiles. Supongo que las hijas como tú no saben cuidar de sus propias cosas. Eres una esposa tan mala, que eres capaz de poner a tus propios padres antes que a tu propio marido durante tanto tiempo. Me da tanta pena que mi hijo tenga una esposa tan escoria. Por eso le dije que se divorciara de una mujer como tú. Entonces Ken me dijo que la casa estaba ahora a tu nombre, así que decidí aceptarla a cambio de la pensión alimenticia. Encontré una inmobiliaria que me pagaría un precio muy bueno por la casa y la vendí rápidamente. Como fuiste tú quien dijo que podía hacer lo que quisiera, hice lo que quise. Lisa me enseñó el contrato que tenía con la inmobiliaria, me sonrió con condescendencia y me explicó toda la historia. El contrato tenía fecha de hace un mes. Mary, pero esa casa ya debería estar bajo contrato con otra inmobiliaria, ¿no? Y si es mi casa, cualquier contrato sin mi firma sería inválido. Lo has hecho sin decírmelo y ahora has llegado al contrato y te pedirán una indemnización. Le dije a Lisa lo de las consecuencias, pero... Lisa, ya me lo habían dicho. Pero fuiste tú quien firmó el contrato con otra inmobiliaria sin ni siquiera preguntarle a mi hijo, ¿verdad? Eso no es asunto mío. Así que lo único que hice fue lo que tú hiciste, hacerlo todo por mi cuenta. No podría importarme menos quién firmó el contrato y todo eso. Es lo que haces regularmente, ¿verdad? Así que si hay que pagar la indemnización, entonces debes ser tú quien la pague. Es tu propia casa. Se encogió de hombros al decir eso. Parece que se cree la historia de Ken, contada solo desde la perspectiva de una víctima. Sentí que no había nada que pudiera decirle a Lisa, así que miré a la cara de Ken como para pedirle ayuda. Pero me quedé atónita al ver que mi marido también me miraba con una sonrisa sarcástica en la cara.
igual que Lisa. Ken, por fin ha llegado el día. Esto es una venganza. Realmente has estado burlándote de mí por ser pobre toda mi vida. Soy el único en la familia con un nivel de vida y valores diferentes. Tú y tus padres debieron encontrarlo divertido. Siempre me he sentido miserable cuando estaba contigo. Si ser pobre te hace tanta gracia, te enseñaré lo que puede hacer el dinero. No acepto que seas la única que tiene una vida agradable y buena. Vete al infierno. Ken descargó su resentimiento contra mí y me abofeteó con los papeles del divorcio, que estaban firmados salvo por mi sello. Ken, podía haber hecho que mamá lo hiciera todo y entregarlo, pero entonces, no habría sido una buena venganza de todos modos. Lisa, qué sorprendente giro dramático de los acontecimientos. Es toda una escena en la que la joven que se burló de los pobres recibe una bofetada. Aquí no hay papá ni mamá para ayudarte. ¿Y ahora qué vas a hacer al respecto? Ken y Lisa parecían tan satisfechos con lo que habían hecho y parecían realmente entusiasmados, pero yo estaba tan harta de ellos que se me pasó todo el enfado, porque ambos están cometiendo un error fatal. Mary, miran, siento interrumpirles el emocionante momento, pero esta casa no es mía, ustedes son los que se irán al diablo. He decidido revelarlo todo, ya no había razón para encubrirlos. Saqué un documento de mi bolso y se lo mostré. Mary, este es el registro oficial de esa casa. Como hablamos por teléfono el otro día, el nombre de la propiedad ha sido cambiado al nombre de Ken. Como saben, con el accidente de mis padres, el proceso se ha demorado. Pero cambió hace solo una semana cuando ambos acordaron vender la casa. Ken, ¿qué? No escuché nada sobre esto. Mary, por supuesto que no. Te llamé para ver si debía enviártelo por correo, pero ni siquiera me escuchaste y solo me dijiste que me ocupara de ello. Probablemente ni siquiera te acuerdes de esto, pero confirmé 2 veces contigo si estaba bien o no. Ken se quedó mirando el documento del registro y me miró incrédulo. Lisa, ¿cómo puede ser Ken? Normalmente, si yo fuera el padre, se lo habría dado a mi hija, ¿sabes? Lisa también estaba en estado de shock y se apresuró a enfrentarse a mí. Mary, bueno, esto es lo que querían mis padres. Mis padres siempre habían querido a Ken como a su verdadero hijo. También te respetaban a ti, Lisa. Cuando decidieron darnos la casa, mis padres creyeron que Ken siempre cuidaría bien de mí y que sería una forma de mostrar su agradecimiento a ti, Lisa, que habías trabajado tan duro para criar a un marido tan bueno. Y sin embargo, no solo me has traicionado, sino que también has pisoteado los sentimientos genuinos de mis padres. Ken y Lisa se pusieron pálidos al conocer los verdaderos sentimientos de mis padres. Les temblaban las manos con las que se tapaban la boca. Mary, como he dicho antes, esto va a ser un gran problema para las 2 agencias inmobiliarias. Es de esperar que reclamen una buena indemnización. Me pondré en contacto con la inmobiliaria con la que firmé el primer contrato. Entonces, ¿pueden ponerse en contacto por su cuenta con la inmobiliaria con la que firmaron el contrato? Es decir, todavía no me puedo creer que la agencia inmobiliaria aceptara tus tontas explicaciones y firmara el contrato. Si tienen una opinión, no sean escoria y hagan cosas así, mejor díganmela antes. No es que sean pobres por dinero, son pobres por el corazón. Mi tono se hizo cada vez más fuerte, y finalmente, los acusé en voz alta a ambos. Saqué mi móvil para llamar a la inmobiliaria. Pero, Ken, un momento. Esto no es lo que yo quería. Solo estaba triste porque me dejaste. De todos modos, vamos a resolverlo juntos como una pareja casada. Ah, ya sé. Podría simplemente comprar la casa que está en el mercado ahora y luego llamar a la antigua agencia inmobiliaria al respecto. Y podríamos fingir que esto nunca sucedió. ¿Eres rica? No puedes hacer eso. Por favor. Además, todo esto empezó por mi madre. Ken, que ha estado con Lisa todo este tiempo, cambió de bando y se frotó contra mí con pánico. Probablemente estaba haciendo todo lo posible por ponerme de mejor humor, pero no parecía darse cuenta de lo egoísta que sonaba. Lisa, oye Ken, ¿ahora me estás traicionando? Hice todos los preparativos por ti. No puedo creer que abandones a tu propia madre y que antepongas a tu mujer. ¡Qué hijo sin corazón! Mary, por lo que dijiste antes, es de escoria poner a los padres primero, ¿verdad, Lisa?
Entonces tienes suerte de que Ken no sea escoria, ¿no? Deberías decir que es un buen hijo. Lisa parecía indignada por la traición de su propio hijo, pero su propio comentario le había mordido la espalda, y ya no pudo decir nada. Ken, así es. Ahora mismo eres la persona más importante para mí, Mary. Voy a cambiar mi actitud una vez más y dar lo mejor de mí. Así que... Mary, no me malinterpretes, nadie ha dicho nada de perdonarte. Al ver que había conseguido que Lisa se calmara, Ken me tomó alegremente de la mano, pero le aparté la mano con brusquedad y lo fulminé con la mirada. Mary, para empezar, ya estaba harta de tu pereza. Además, cuando las cosas van mal, tiendes a culpar a los demás y diriges a la gente para que se ocupe de tus propios problemas. ¿Cómo puedo confiar en que cambies de actitud? Déjame decirlo claramente. No soy tu secretaria ni tu sirvienta. Si eres un adulto, al menos deberías responsabilizarte de tus propias acciones. Pagarás por esto el resto de tu vida, tú y Lisa, los dos. Dicho esto, arrebaté los papeles del divorcio de la mano de Ken, estampé mi firma en el acto y me marché de los dos, que después de aquello quedaron en estado de shock. A pesar de algunos problemas, el divorcio de mi ex marido había finalizado con éxito. Ken y Lisa demandaron a mi familia, alegando que acababan de ser engañados por mis padres y que nuestra familia era responsable de la indemnización. Pero, por supuesto, perdieron. Como era de esperar, ahora las dos agencias inmobiliarias les reclaman una indemnización y me han dicho que tendrían que pagar una importante cantidad de dinero por sus acciones maliciosas. Encima, parece que se echan la culpa mutuamente. Y por esto parece que van a estar tocando fondo durante mucho tiempo. En cuanto a mí, la empresa había acordado que siguiera trabajando a distancia para poder mantener a mis padres. Así que volveré a casa de mis padres y seguiré cuidando de ellos mientras trabajo. Mamá, cariño, tu baño está listo. Papá, gracias. Lavaré los platos para que te bañes primero hoy, debes estar cansada después de tu sesión de rehabilitación. Mamá, bueno, entonces deberías meterte, Mary. Mary, me meteré más tarde. También quiero limpiar la bañera después de todos modos, por lo que debes entrar y relajarte en el baño, mamá. Mis padres aún están en rehabilitación por el accidente, pero siguen apoyándose mutuamente y pasando tiempo juntos felizmente. Empecé a vivir con mis padres por primera vez en mucho tiempo y al ver que los dos se llevan siempre bien, me di cuenta de lo que faltaba en mi matrimonio con Ken. Creo que era el respeto y la consideración mutua. Hay cosas que podría haber hecho para ser más considerada, pero pensándolo bien, no creo que Ken y Lisa sintieran eso por mí. Al principio, me sentí bastante triste y frustrada por el divorcio de Ken, pero ahora puedo decir con confianza que fue lo mejor. Si vuelvo a conocer a alguien, tendré que tener mucho cuidado la próxima vez. Espero no tener que volver a preocupar a mi padre y a mi madre. Decidí que definitivamente tomaría las lecciones que sentí de ese incidente con Ken y Lisa y aplicaría estas experiencias al resto de mi vida. Y también recordaré y nunca olvidaré dar las gracias a mis padres al empezar mi nueva vida en un nuevo lugar.